Bien, vamos a ver la siguiente pregunta, que es leyes de los gases, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Para definir el estado de un gas, es decir, para saber todo acerca de un gas, o por lo menos la parte, las cuestiones más importantes de un gas, pues es necesario conocer una serie de magnitudes, llamadas ¿quién? Variables de estado. ¿Y quiénes son esas variables de estado? Pues son los que me van a dar las condiciones en las que se encuentra ese gas. Vamos a ver, lo van a entender ustedes fácilmente. ¿Qué me hace falta? El volumen. ¿El volumen de quién? Del recipiente en el que se encuentra el gas. Aquí tienen ustedes la botella típica de bombona de butano. Y entonces yo, para saber sobre este butano que está aquí en el interior, pues necesito saber quién. El volumen del recipiente en el que se encuentra quién. El gas. Segundo, la temperatura a la que se encuentra el gas, evidentemente, porque no es lo mismo estar a 20 grados centígrados que a 300, ¿no? Entonces, otra cosa importante es la temperatura. Otra, la presión generada por el gas. Evidentemente, me hace falta saber la presión que tiene un gas. Fíjense ustedes, una cosa típica y que está al alcance de todos. Cuando se pone una olla a presión, pues una olla a presión precisamente se llama así, porque ahí está cerrada. Es una olla que en principio debería estar a volumen constante, pero que si yo no le abro un pitorrillo y dejo escapar allí el gas, la presión llega a ser tan grande que incluso puede llegar a explotar. Por eso esas ollas a presión tienen un pitorrillo para liberar el gas cuando llega a una determinada presión, ¿vale? ¿Y qué más? Pues cantidad de gas. Es evidente, porque en esta misma botella, evidentemente va a cambiar mucho la situación de tenerla al principio, donde está llena de butano, de esa sustancia, a cuando ya ha pasado bastante tiempo, que veremos nosotros, incluso la cogemos con las manos y vemos ya que apenas pesa, ¿vale? Bueno, pues entonces estas son las variables de estado que van a definir el estado de un gas, que es el volumen, la temperatura, la presión y la cantidad de gas. Muy bien. Estas magnitudes se pueden medir en el sistema internacional. Lo que pasa es que en el sistema internacional pues no es fácil medirlas, o no es muy... Entonces normalmente se suelen emplear otras unidades y se suelen medir en unidades que no son del sistema internacional, pero cuyo valor es más sencillo de manejar en el laboratorio, más sencillo de manejar, ¿vale? En la escala de laboratorio. Por ejemplo, es más fácil decir que la presión es de una atmósfera, que la presión normal, a la que estamos sometidos todos los días, y que esa presión de una atmósfera corresponde a quién? A 101.325 pascales, que sería la unidad de quién? Del sistema internacional. Entonces es mucho más cómodo y más fácil decir una atmósfera que decir quién. 101.325 pascales. O incluso 760 milímetros de mercurio. La presión que ejercería una columna de 760 milímetros de mercurio. Habría que saber la densidad del mercurio, habría que calcularla, en fin. En definitiva, es mucho más fácil hablar de quién, de una atmósfera, que de pascales o que milímetros de mercurio. Pero ahí tienen ustedes la equivalencia, ¿vale? Una atmósfera, pues, equivale a estos pascales y a estos milímetros de mercurio. Muy bien. Bien, cantidades que son equivalentes, pero como verán es más fácil que usar la atmósfera. Bueno, en el resumen, las unidades que se usan son estas. Volumen se mide aquí en litros. Nosotros sabríamos que en el sistema internacional cuál sería la unidad de volumen, pues el metro cúbico. La temperatura se mide aquí en Kelvin. Fíjense que se dice Kelvin, no grados Kelvin, simplemente Kelvin. La presión es aquí en atmósfera y la cantidad de gas es aquí en gramos, ¿vale? Las correspondientes unidades del sistema internacional sería, en vez de litros, serían metros cúbicos. En vez de, bueno, los Kelvin sí se usan lo mismo. Atmósfera, pues aquí tendremos que hablar de pascales, y aquí en vez de gramos, kilogramos. Pero nosotros vamos a usar estas medidas, que son más fáciles de manejar en el laboratorio. Bueno, entre la segunda mitad del siglo XVII y comienzo del XIX, se observó experimentalmente que esas magnitudes, todas esas magnitudes, presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia,
dependen quién, unas de otras, ¿eh? O sea, no son independientes, ¿eh? La presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de sustancia, no son independientes, sino que dependen unas de otras. Y se establecieron unas relaciones numéricas, ¿eh? Entre ellas unas leyes que son lo que se conoce hoy en día como las leyes de los gases, y que son las que vamos a estudiar en este tema, ¿vale? O sea, que este volumen, esta temperatura, esta presión y esta cantidad de gas, pues no son independientes, sino que están relacionados. Cuando cambia uno, pues cambian los otros también, ¿vale? Y entonces a eso es lo que se le conoce como leyes de los gases. Bueno, vamos a ver alguna curiosidad para saber más. ¿Grado Celsius o grado centígrado? ¿Qué es lo que debemos, o qué notación, qué nombre debemos usar? Pues vamos a explicar esto, que hay ocasiones en las que se confunden. Una escala de temperatura es centígrada si está dividida en 100 grados, entre el punto de congelación y el de ebullición del agua, ¿vale? O sea, que si desde que el agua se congela hasta que el agua hierve hay 100 grados, esa escala es centígrada. La escala Celsius, diseñada por Anders Celsius en 1742, pues es centígrada. ¿Por qué? Porque resulta que al 0 grados centígrados, cuando se derrite el hielo o congela el agua, que ocurre a la misma temperatura, es 0 grados, y cuando hierve 100. Bien, pues es centígrado, porque desde 0 a 100, pues hay efectivamente 100 grados, ¿eh? Desde el punto de fusión o congelación, que es lo mismo, fíjense, porque se congela y se funde a la misma temperatura, hasta el punto de ebullición, pues hay 100 grados. Pero es que resulta que en la escala Kelvin también, porque el agua se congela a los 273 y hierve o tiene su punto de ebullición a los 373. Si ustedes restan 373 menos 273, le quedan 100. Entonces esa escala es también centígrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces el Kelvin también es centígrado, ¿por qué? Porque cuando el agua se congela son 273 y cuando el agua hierve son 373. Entre esos dos puntos hay 100 grados de diferencia. Entonces el Kelvin también es centígrado, ¿vale? El Kelvin es la unidad de temperatura en el sistema internacional y presenta la ventaja de que no hay temperaturas negativas. Esto ya lo he explicado yo en clase en alguna ocasión. Es decir, nosotros sabemos que por el tercer principio de la termodinámica hay un principio que dice la inaccesibilidad del cero absoluto, es decir, la temperatura más baja que puede ocurrir son menos 273 grados centígrados. Entonces, en vez de decir que eso es menos 273 grados centígrados, pues directamente se dice que ese es el 0 Kelvin. Se empiezan a medir las temperaturas a raíz, a partir de ese punto. Como el menos 273 grados centígrados es el más bajo, pues dice, no, yo voy a poner aquí el 0, y ese va a ser mi 0 Kelvin. Fíjense, eso correspondería, por ejemplo, imagínense que van ustedes a un edificio, y en el edificio tienen ustedes un ascensor, unos grandes almacenes, por ejemplo. Entonces resulta que en esos grandes almacenes pues tienen allí unos aparcamientos que es la planta -3. ¿Pueden ir ustedes más abajo de esa planta -3? No, no pueden. La planta -3 es la planta más baja que hay. Entonces, si usted está, por ejemplo, y toma el ascensor, pues puede ir a la planta -3, que sería el número más bajo, o a la -2, a la -1, a la 0, que correspondería con el nivel del suelo, y así sucesivamente. Se me vienen a la idea unos grandes almacenes donde todo el material está distribuido por plantas, y entonces efectivamente pues puede ser -3, que está usted en el garaje, la planta -3, o -2, -1, en la planta 0, que es donde accede usted desde el suelo, y así. Pero otra posibilidad sería decir, no, la -3 no va a ser la -3, la -3 va a ser el 0. Como yo no puedo ir más para abajo, voy a empezar a medir las plantas desde ahí. El sótano, el -3 sería el 0, la planta -2 sería el 1, y así sucesivamente.
Fíjense que el ascensor va a hacer el mismo recorrido, el trayecto va a ser el mismo, la distancia entre uno y otro va a ser exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que cuando usted esté en un punto, pues va a haber una diferencia de ¿quién? De 3, de 3. ¿Por qué? Porque usted ha fijado el 0 en un caso a nivel del suelo y en el otro a nivel de la planta más baja. Eso es en definitiva lo que pasa con el grado centígrado y el grado Kelvin. De todas maneras les voy a poner una animación y una actividad sobre grados centígrados, grados Kelvin, incluso se comentará algo también de los grados Fahrenheit, pero vamos, que no se le va a exigir porque está fuera del sistema internacional. Sin embargo, yo les voy a proporcionar una actividad para que ustedes manejen esto un poco. Muy bien, entonces para evitar confusiones se debe denominar grados Celsius, ¿vale? Aunque coloquialmente se siga utilizando la expresión de grado centígrado, pero grado centígrado en realidad la Kelvin también es centígrada, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto queda suficientemente explicada esta pregunta y ya, como ya le he dicho, les pondré una actividad sobre esto.